iniciar dándole las gracias a Leonardo y a Javier por haberme invitado. Como bien dijo Leonardo, soy psicólogo, no soy filósofo. Y de alguna manera cuando Javier me invitó pregunté, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en una jornada de teoría crítica llena de filósofos? Sin embargo, cuando estuve haciendo mi doctorado, me comencé a entusiasmar por la filosofía y parte de mi tesis, digamos, tiene un fundamento filosófico creo que alto para lo que piden en una tesis de psicología educativa. Ahorita que estaba hablando, tengo a mis estudiantes allá atrás, les pedí que vinieran y me preguntaron de qué vas a presentar, lo que vas a hablar. Y yo les dije, no, sobre la teoría crítica y cómo desde la teoría crítica podemos entender el rol del docente en la educación. ¿Y qué es eso de teoría crítica? Entonces se los puse con un ejemplo. Yo actualmente creo en los unicornios y se los digo así muy jocosamente. Y ellos me preguntan, ¿cómo así que creen los unicornios, profesor? Y yo les digo, bueno, hay un libro que se llama Unicornia y el cual dice que los unicornios crearon a la raza humana y que están en un planeta llamado Unicornia y que desde ese planeta ellos nos observan y están pendientes de nosotros. Pero hoy en día me resulta muy difícil y a la gente le resulta muy difícil creer en unicornios. ¿Y por qué? Me preguntan. Yo les digo, bueno, porque toca creer en Dios. No, pero es que uno no tiene por qué creer en Dios. Les digo, sí, porque es que cuando uno nace y está pequeño, uno le dicen que si uno no cree en Dios va al infierno. Y uno como niño se asusta. Eso no es justo para un niño. Y ahí es donde entra para mí un concepto central de la teoría crítica, desde como yo la entiendo, y es el concepto de justicia. De alguna manera, en nuestra sociedad hay unas voces que se escuchan más que otras y unas voces que tienen más reverberación que otras y que de alguna manera definen cómo nosotros nos comportamos como individuos en la sociedad, qué tipo de cosas creemos y qué tipo de cosas no creemos. Entonces, como educador, mi preocupación siempre ha sido cómo podemos permitir que las voces de los docentes sean mejor escuchadas y que ellos puedan tener una participación más real en cuanto a la transformación de la educación se refiere. Entonces, básicamente, mi tesis creo que es simple y es que las condiciones económicas, políticas y culturales en las que se encuentra actualmente el docente en nuestro país no le permiten participar en la construcción o transformación de la educación, particularmente en la forma como este o esta define su labor pedagógica, tanto fuera como dentro del aula. En este sentido, pienso que debemos buscar, desde una postura sociocrítica, un diálogo más justo con los docentes, uno que les permita ser un verdadero agente de transformación en la educación. Partiendo de esta tesis y asumiendo que esto sea posible, yo personalmente aún tengo fe de que sí va a ser posible, creo que es importante que nos preguntemos qué es lo que realmente pueden ofrecer los docentes desde su pensar, desde su actuar y desde su sentir a esa transformación. En otras palabras, creo que debemos preguntarnos qué es lo que los docentes pueden hacer para mejorar el estado actual de la educación. Una posibilidad, y es la que les vengo a presentar hoy, es dar un espacio en ese diálogo a las creencias que tienen los docentes acerca de su propio quehacer, en particular aquellas creencias relacionadas con lo que hace ser a un docente un buen docente y qué implicaciones puede tener esto para el aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo integral. Entonces, ¿por qué los docentes y por qué sus creencias? Este es un tema que a mí me costó mucho trabajo entender al principio porque uno habla de creencias todo el día. Todo el día estamos hablando de yo creo, yo creo, yo creo, pero como constructo psicológico, pocas veces uno ve que, por lo menos en el área de la psicología, los autores tratan de diferenciar una creencia de otro constructo psicológico como el conocimiento, por ejemplo. Y la filosofía lleva milenios trabajando este tema. Me metí un poco en la filosofía y es un tema interesantísimo, trabajar sobre creencia y trabajar sobre conocimiento, diferenciar entre ambos constructos. Yo pongo muchas veces el ejemplo de ¿quiénes conocen la teoría de la evolución? Todos levantan la mano. ¿Quiénes creen en la teoría de la evolución? La gente baja la mano. Entonces, de alguna manera entendemos esos dos constructos de forma distinta. El conocimiento es una cosa y la creencia es otra. Sin embargo, normalmente, creo que en filosofía me corrigen si estoy mal, la creencia se asume como, el conocimiento se asume como una creencia verdadera que es justificada. Y, en otras palabras, el conocimiento es un subtipo de creencia. Simplemente que es verdadera y que es justificada, pero creencia, al fin de cuentas.
Entonces, desde la investigación que yo he hecho me he dado cuenta que las creencias están en el centro de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, ya sea en nuestro trabajo, con nuestros amigos, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones culturales. Nosotros actuamos con base en esas creencias. En el caso del docente ocurre algo muy particular. Esas creencias son creadas, desde como yo lo concibo ahora mismo, a partir de nuestra experiencia con el entorno, de nuestra experiencia con otros, de nuestra experiencia con nosotros mismos. La gran diferencia es que el docente, a diferencia de cualquier otro profesional, tiene contacto con su profesión, con esa experiencia de docencia desde que está muy pequeño. El ingeniero no. El ingeniero no está dentro de una obra, ni está en un taller revisando un carro, ni está en un laboratorio haciendo un diseño desde que está pequeño. En cambio, el docente, desde que estuvo pequeño, estuvo en un aula de clase viendo a un profesor interactuar con los estudiantes. Y esta experiencia es única de su profesión. Esto significa que a través de todas estas experiencias, él ha ido construyendo una serie de creencias muy arraigadas sobre qué es una labor docente, qué es lo que hace a un docente ser un buen docente, cuáles son las prácticas que ellos tienen que son mejores. Dentro de todo este panorama, cuando uno ve la política educativa en el país, la política educativa de alguna manera dirige los lineamientos curriculares de las escuelas, el quehacer del docente, define qué es lo que hace un buen docente, pero no le pregunta al docente cómo usted cree de su experiencia en su contexto particular que se puede hacer una buena docencia, qué fue lo que usted vio que le funcionó a usted como estudiante y qué fue lo que usted vio que le funcionó a otros compañeros suyos como estudiante. Y cómo podemos traer ese aprendizaje, esa experiencia, esa creencia que ha formado el profesor para reconstruir de forma colectiva una mejor educación. Desde esta postura obviamente pienso que la educación es debería ser vista desde una postura histórica y contextual. No podemos, digamos, echar a un lado que la educación es esa transmisión del legado cultural que vamos dejando de una generación a otra en términos muy generales. Y siendo así depende del contexto y de la historia de ese grupo cultural particular. Entonces, digamos que ese sería el frame de todo lo que quería contarles hoy. Yo traje una presentación para mostrar un poco de qué se trata esto, cómo podemos materializar esto de alguna forma. Y quería mostrarles los resultados que yo encontré a partir de varios estudios que hice para mi tesis doctoral sobre las creencias de los docentes y cuál es el problema que actualmente también tenemos en términos más psicológicos de las creencias del docente. Dos imágenes. La relación que les decía ahorita, mejor dicho, la diferencia que les decía ahorita sobre la profesión del docente y la profesión de cualquier otra persona. Miren al niño en la foto de abajo, es una niña con una casa, está aprendiendo arquitectura, pero ella no está diseñando una casa. En cambio, los otros niños que están arriba están con el profesor, están en su ambiente natural de trabajo. Y eso es una experiencia muy distinta. Entonces, tomé el trabajo, no sé ¿cuánto tiempo tengo en realidad? No sé. 20 minutos. ¿Cuánto llevo ya? Llevas 7 minutos. Ok, entonces sí podemos un poco. Entonces, las preguntas que estaba haciendo ahorita, ¿cómo podríamos diferenciar una creencia de otros constructos mentales y cómo podemos investigarlas tanto conceptual como operacionalmente? Esto es un reto grandísimo porque la creencia o cualquier constructo mental hace parte del mundo psicológico y social, no aplican las leyes del mundo físico o las leyes positivistas o positivistas que nos han enseñado a veces para hacer ciencia. Es muy difícil observar la mente, mejor dicho, yo creo que es imposible observar la mente, pero podemos inferir o podemos interpretar qué está pasando en eso que llamamos mente. Entonces, yo parto de un paradigma constructivista interpretativo, en particular lo que proponen Guba y Lincoln, desde hace muchos años, hace unas 30 décadas. Bueno, Guba ya murió, pero Lincoln aún está viva. Entonces, parto de un presupuesto ontológico y es que existen múltiples realidades que son construidas mentalmente en contextos y circunstancias históricas particulares. Y desde una perspectiva, desde este paradigma nos preocupamos por el mundo social y psicológico de lo humano. En términos de los presupuestos epistemológicos, las personas constantemente están tratando de darle sentido a las experiencias del mundo circundante. Todo el tiempo estamos en esa labor. Y defino construcción como algo que nos facilita esa síntesis de esas experiencias personales y su comunicación a otros. Pueden ser definidas en términos de su significado y su nivel de sofisticación y están abiertas a una reconstrucción constante. Es decir, nosotros no mantenemos todo el tiempo las mismas creencias. Muchas pueden perdurar a lo largo del tiempo, pero algunas, a medida que vamos teniendo nuevas experiencias, van cambiando.
y lo más importante, pueden ser socialmente construidas. Este es un término que a veces a la gente le da dolor de cabeza porque dice, ¿cómo así que son socialmente construidas? Al final de cuentas, la construcción ocurre de forma individual en la cabeza del individuo. Pero cuando hablo de socialmente construidas, hablo de que pueden ser, hay significados que pueden ser compartidos de forma similar, no igual, entre una o más personas, entre dos o más personas. Y en términos metodológicos, yo me voy por un abordaje hermenéutico dialéctico para el estudio de las creencias o de las construcciones, y a través de un proceso de investigación que se considera como una actividad para darle, digamos, entender el sentido de la construcción. Entonces, un modelo que lo propuse en 6 tesis. Definir una creencia, encontré que era muy difícil definir una creencia. Si a mí me preguntan qué es una creencia, yo no puedo decir una creencia es una actitud proposicional, me quedo corto con esa definición. Entonces, digamos que hay que plantear una serie de tesis que postulen una definición conceptual de creencia. Entonces, la primera es que son actitudes cognitivas de postura proposicional o actitudes de postura, que pueden ser caracterizadas en términos de verdadero o falso. A diferencia del conocimiento, cuando yo hablo de creencia, hablo de una postura que yo asumo frente a algo y no de la forma en la que yo accedo a algo. En este sentido, para mí el conocimiento tiene que ver más con el acceso al estado de las cosas. Es decir, yo conozco o no conozco, pero yo no puedo conocer falsa o verdaderamente algo. Entonces el conocimiento sería más como el conocimiento de acceder a una realidad. Las creencias son construcciones mentales y por tanto están atadas a los principios ontológicos, epistemológicos y metodológicos que mencioné ahora. Se pueden acceder a través de preguntas ¿por qué? Si se ponen a pensar muchas veces cuando queremos preguntarle a alguien sobre lo que está creyendo, uno no pregunta ¿cómo crees en eso? Uno le pregunta ¿por qué estás creyendo en eso? En cambio con el conocimiento es distinto. Yo le pregunto ¿cómo conociste eso? No ¿por qué conociste eso? Si tú accedes a algo, simplemente cómo accediste a eso, no importa por qué accediste a ello. En cambio, en la creencia, nosotros esperamos que la persona tenga un argumento que justifique la validez o la correctitud de esa creencia. Están en un estado explícito disposicional. Nuestras creencias no todo el tiempo están en nuestra mente de forma consciente. Nosotros no estamos pensando en todas nuestras creencias, pero en el momento en que hay una acción que las active, en ese momento estamos pensando en ellas y las traemos a colación en las actividades que estamos desarrollando. La quinta tesis sería que las creencias existen con distintos niveles de certeza, confianza. Yo puedo estar muy seguro de mi creencia o puede que no esté muy seguro de mi creencia. Y la última es que puede ser moldeadas por factores externos a la mente. ¿Cómo se pueden operacionalizar? Creo que si tomamos la postura constructivista que he propuesto, las podemos acceder en términos de las interpretaciones que hacemos nosotros de las respuestas de otros sujetos, de las respuestas verbales de otros sujetos. Hay unas posturas más disposicionalistas que asumen que el comportamiento de una persona representa la creencia que esa persona mantiene. Sin embargo, han habido críticas muy importantes a estas posturas porque, por ejemplo, ¿qué pasa con un parapléjico? El parapléjico no se mueve, pero igual cree en cosas. Entonces no podemos decir todo el tiempo que si yo no actúo en determinada forma no puedo conocer la creencia de una persona. Entonces mi postura es más representacionalista en este sentido. Yo soy más fodoriano en entender a la mente como algo que está en algún lado y que de alguna manera puede ser conocido a través del lenguaje, que tiene un lenguaje para expresarse. Entonces, al interpretar las respuestas verbales de los sujetos sobre una proposición, asumo que estoy accediendo a esa mente y a esas creencias. Entonces, en el estudio que realicé, mi propósito era investigar cómo los que estaban formándose como docentes entendían la docencia afectiva, qué era una enseñanza afectiva. Y la definí en 3 puntos, 3 objetivos. El primero era mirar cuáles eran sus creencias sobre la enseñanza efectiva, qué es lo que hace una instrucción más efectiva que otra, y por otro lado, cuáles son esas características y comportamientos que hacen a un docente más efectivo que otro. El tercer objetivo era básicamente ver diferencias en distintos puntos de la carrera, si los estudiantes de primer semestre tenían las mismas creencias o similares que los estudiantes de últimos semestres. Fueron 24 docentes de un programa de licenciatura en Estados Unidos. Estos son los procedimientos de muestreo. Voy a saltar esto rápidamente para ir a los resultados, que es lo que más me interesa mostrarles. Utilicé una entrevista a profundidad con un par de conceptos sensibilizadores. Tuvo un protocolo de entrevista con 2 fases.
Esta fue la manera en la que se analizaron los datos. Primero hubo una deconstrucción de las respuestas de los participantes. Acuérdense que dije que yo trabajo desde un modelo hermenéutico dialéctico y la primera fase de un modelo hermenéutico es tratar de deconstruir eso que traen las personas y luego tratar de reconstruir nuevamente lo que ellos traen. Aquí están los procedimientos y acá están los resultados. Entonces, lo primero que yo encontré sobre el aula afectiva fue una primera categoría grandísima, después de que hice todo el análisis, y es que la mayoría de los docentes creen que el espacio físico del aula termina siendo lo más importante para que una instrucción sea efectiva. Cuando uno mira la literatura, y aquí es donde viene digamos, la tesis que les vengo a proponer, la literatura nos dice que el espacio físico de pronto no es tan importante. Ninguna teoría habla de que el espacio físico es importante en lo pedagógico, o si es importante no está en primer plano, pero para los docentes sí lo es. Y lo interesante es entender por qué para los docentes es importante eso, por qué es importante, y ellos piensan desde toda su experiencia, todo lo que han recorrido, que el espacio físico puede ser importante para el aprendizaje. Entonces piensan que la organización en el aula, la disponibilidad de recursos, el tamaño, la apariencia del aula es importante. Una segunda categoría fue el espacio psicológico y social del aula. Volvemos al espacio, volvemos al ambiente, pero en este caso el psicológico. Sentirse cómodo, tener un ambiente con apertura a ideas, un sentido de comunidad, diversidad y respeto son aspectos de la instrucción que para los docentes terminan siendo fundamentales. Cuando uno lee las políticas, por ejemplo, del Ministerio de Educación Nacional, esto no aparece por ninguna parte. Lo que más aparece son procesos pedagógicos muy centrales, muy específicos para enseñar ciertos contenidos particulares. Si hay que enseñar matemática, hay una didáctica para la matemática; si hay un conocimiento en ciencias, hay una didáctica particular para la ciencia. Otra categoría es el rol del maestro en la instrucción. ¿Qué es lo que hace el maestro en la instrucción? Y eso va a determinar de alguna manera si la instrucción va a ser efectiva o no. Un facilitador, un guía, un estructurador, establece relaciones, mantiene control y disciplina y hace el aprendizaje interesante y divertido. Otra categoría es el rol de los estudiantes, y una quinta, el tipo de abordajes pedagógicos que lleva a cabo el profesor en el aula. Entonces, con esto yo, digamos que miré todo el panorama de estas creencias y dije, vamos a comparar esto con la literatura. Y para mi sorpresa encontré que gran parte de las investigaciones que se hacen sobre las creencias de docentes las consideran que son ingenuas. Es decir, que los docentes tenemos una creencia simple sobre qué es el aprendizaje y qué es la docencia cuando no lo hemos estudiado de forma formal, es decir, cuando aún no somos docentes. Sin embargo, encontré otras investigaciones que han probado que muchas de estas categorías sí terminan siendo importantes para la docencia. Y eso es lo que, digamos, creo que deberíamos nosotros comenzar a pensar, por lo menos desde la forma en cómo estamos queriendo transformar la educación. Ahora mismo, por ejemplo, el Ministerio de Educación acaba de otorgar o va a comenzar a otorgar 17.000 becas para docentes de todo el país, para formarlos como magísteres en educación. Yo soy director de la maestría acá y vamos a recibir 1.500 en los próximos 3 años. Eso es un reto grandísimo, sin precedentes en Latinoamérica y en el país. Pero se pregunta uno, bueno, ¿y esto sí va a traer una mejora en la educación? ¿Cómo podemos garantizar que estas personas que vienen a formarse como magísteres en educación van a llegar al aula de clase y van a generar una transformación en el aula, en los estudiantes? En este momento, por ejemplo, yo miro las estadísticas, nosotros tenemos 870 graduados de la maestría en educación. Y uno se pone a tratar de medir el impacto que han generado esos 870 graduados en la educación del Caribe y en un proceso de acreditación tratamos de hacerle el acompañamiento y no vemos ningún impacto. Por lo menos en términos de investigación, no hay investigación hecha por docentes por su cuenta en las escuelas. Entonces, los docentes no están empoderados para transformar la educación. Ellos vienen a hacer su magíster en educación, van a la escuela y siguen dando clases de la misma manera que lo venían dando. Adquieren un conocimiento diferente, una didáctica distinta, una pedagogía, entienden, pero digamos la dinámica de la educación sigue siendo la misma. El docente no participa de la discusión de cómo debe hacerse la educación. Y en estos espacios yo creo que sería bueno abrirle esa participación a los docentes, en las maestrías, en las licenciaturas, a mis estudiantes acá que están acá, que van a ser futuras licenciadas. Tenemos que, digamos, ponernos ese sombrero de que nosotros somos los que en realidad podemos generar esa transformación, porque nosotros somos los que vivimos la docencia desde muy pequeños y tenemos un conocimiento bastante amplio de esa docencia. Yo creo que con esto ya termino acá.